dando continuidad a la serie de la armadura de Dios. El día de hoy vamos a compartir una poderosa palabra en nuestro altar familiar y hoy nos corresponde conocer acerca del implemento de calzado, del calzado dentro de la armadura de Dios. En Efesios 6:15 manda el Señor a través de Pablo en la armadura de Dios, dice: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En oportunidades anteriores, o en la oportunidad anterior, iniciando la serie de la armadura, conocimos el cinto de la verdad y la coraza de justicia. El día de hoy vamos a hablar del calzado del Evangelio de la paz. Como la vez pasada hablé un poquito de lo que representaba el implemento dentro de lo que corresponde a la armadura en cuanto a los soldados romanos, ¿verdad? Hablábamos que la armadura está compuesta por varios implementos, ¿verdad? Y cada uno tenía un significado especial. Los soldados romanos se revestían de esta armadura para poder ir a batalla de la manera más acorde, pues, y resistir los ataques. El calzado era antiguamente una pieza indispensable para la guerra. Para los tiempos bíblicos la gente usaba sandalias o caminaba descalza, pero la gente normal, la que no iba a guerra, muchos andaban en sandalias o descalzos. Pero para las guerras, los ejércitos habían diseñado un calzado especial. No podían ir en sandalias, mucho menos descalzos, por las condiciones del pavimento, del piso, que era rocoso, muchas piedras. Adicional a esto, el ejército enemigo preparaba especie de palos y los afilaban como navajas y los enterraban. Los enterraban en los arbustos o dentro de la arena, y esto cuando los soldados pasaban o se quedaban sin zapatos, pues esto los cortaba y hasta ahí llegaba su batalla, pues hasta ahí llegaba su participación dentro de la batalla. Siendo así, el ejército había diseñado un calzado especial que le permitía a los soldados recorrer largas distancias en medio de terrenos difíciles, y también evitaba que se resbalaban o se lastimaran. La suela de estos zapatos, de estos calzados, era bastante gruesa. Adicional a ellos estaba revestida como de clavos o pullas, así como los zapatos de los futbolistas que tienen tacos. Bueno, los de ellos tenían clavos para poder atravesar largas distancias y moverse en ese terreno difícil. Así como los soldados romanos, Dios ha dado a su pueblo un calzado para marchar por este mundo, de manera que pueda caminar con seguridad, sin temor de ser heridos y con certeza de que se mantendrán en pie para llegar al final de su carrera. Entonces, el predicar el Evangelio es parte de este equipo que un soldado debe llevar puesto para librar la guerra. O sea, en el plano espiritual, ¿verdad? El calzado representa, y es aquí lo que vamos a compartir el día de hoy, el calzado representa predicar el Evangelio de la paz. O sea, vamos a ver un poquito más adelante qué significa la palabra evangelio, por qué se le llama el Evangelio de la paz, cuáles son las bondades de predicar este Evangelio. Pero aparte de predicarlo, o sea, la forma más eficiente y más importante de predicarlo es con nuestro ejemplo. Y primeramente, como quien dice, autopredicárnoslo. O sea, aprender primero nosotros, ministrarnos de la palabra de Dios para poder impartirla a otras personas. Entonces, ¿qué representa el calzado? A diferencia de los soldados, el calzado representaba un implemento que se colocaban en los pies. En el plano espiritual, el calzado significa el Evangelio, o sea, predicar el Evangelio. Entonces, como primer punto tenemos, hay que proclamar el Evangelio. Allí nos vamos a ubicar en Isaías 40, del 6 al 11.
Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Allí cuando dice que toda carne, en otra traducción de la Biblia, yo leí que todo ser humano, o sea, ahí que todo ser humano es hierba, y toda su gloria como flor del campo. O sea, toda su gloria se refiere a todos los títulos que pueda obtener, a todas las riquezas, a todas las posesiones, a todo lo material que pueda obtener en la vida. Es como flor del campo. La hierba se seca, o sea, el ser humano, y la flor se marchita, o sea, todos sus logros, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí le dice Dios a Isaías, súbete sobre un monte alto. Anunciadora de Sión, levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas. Di a las ciudades de Judá, ven aquí, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. Con su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto es una profecía de la venida de Jesucristo, o sea, de la primera venida de Jesucristo. Entonces, aquí se pudiera decir que Isaías, el profeta Isaías, está anunciando buenas nuevas de consuelo a la ciudad de Sión, al pueblo de Sión. Entonces, ¿qué sí? Proclamar el evangelio. La palabra evangelio a veces la tenemos en poco cuando nos dicen evangélicos, y la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. O sea, cuando nosotros nos están diciendo evangelio, o sea, cuando dicen que somos evangélicos, es que somos portadores de buenas noticias, somos anunciadores de buenas noticias. Entonces, evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Es dar una información correcta sobre la salvación y para la vida espiritual. O sea, hablar de Jesús y hablar de lo que Él vino a hacer a la tierra, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus servidores por amor a Jesús. Entonces no se trata de hablar de nosotros, no se trata de hablar de nuestros méritos, de nuestra gloria, como dice acá Isaías, sino de hablar de Jesucristo, de predicarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, y nosotros como sus servidores. Somos embajadores en nombre de Cristo para reconciliar con Dios a los que andan en pecado. Un embajador es un representante del reino, o sea, un representante, una figura que representa a algo, pues. Por ejemplo, cuando un embajador de Venezuela se establece en otro país, es representante de Venezuela, de su gobierno ante ese país. Toda negociación que se haga, o sea, debe pasar primero o sea, el embajador representa. Entonces nosotros somos embajadores, pero ¿embajadores de qué? Embajadores en nombre de Cristo. ¿Para qué? Para reconciliar a su pueblo con Dios, o sea, para hablarle de Jesús, de la salvación, y por medio de ella reconciliar al pueblo que estaba perdido con Dios, porque cuando Eva comió del fruto prohibido, pues eso fue un pecado porque desobedeció a Dios. Ahí hubo una separación entre nosotros y Dios. Y Jesucristo, bueno, ya conocemos la historia en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó, todo lo que sucedió a lo largo del tiempo que nos separó de Dios. Entonces Jesucristo vino a reconciliarnos, ¿verdad? A llevar a la cruz del Calvario nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Entonces debemos reconciliar
con Dios a los que andan en pecado. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Allí nos vamos a ubicar en 2 Corintios 5. Si Jesucristo es el Rey, y nosotros somos sus embajadores, quiere decir que si Él es Rey, Él tiene un reino. Somos embajadores de su reino. Somos embajadores de su reino, representantes acá en la tierra de su reino. Cuando predicamos su evangelio, hablamos acerca de su reino, de los beneficios. Segunda de Corintios 5. Entonces decimos que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Reconciliación, bueno, lo hablamos también hace unos días en las clases. Reconciliar a los que andan en pecado, porque los que andan en pecado están apartados de Dios, muchas veces por ignorancia, desconocimiento, ignorancia, desconocimiento. Entonces, a nosotros como embajadores del reino nos corresponde, Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, reconciliar a estas personas por medio de la palabra, para que conozcan de Dios, para que conozcan que Jesús llevó todos sus pecados, o sea, hablar de lo que hizo Jesús. Entonces dice allí, si ya lo ubicaron, 2 Corintios 5, vamos a leer primero 11 y luego del 18 al 20. Solo el 11. Vamos a leer el 11. Luego saltamos del 18 al 20. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. Ahora del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Algo bien importante que dice allí en el 11, persuadimos a los hombres. Persuadimos quiere decir convencemos. Adicional a esto, en el versículo 20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense el papel tan importante que Dios nos ha asignado. Y allí dice, no nos recomendamos pues en el 12 otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros. O sea, no nos estamos recomendando a nosotros, no estamos hablando de nosotros, sino de Jesucristo. Como decía ahí en Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Entonces, nos encomienda el Señor el ministerio de la reconciliación y nos dice que somos pues embajadores. El anuncio glorioso del Evangelio es que Dios reina sobre su pueblo y vino en la persona de su Hijo Jesús para reconciliar a su pueblo con Él. Este Evangelio de la paz, esta gloriosa obra de Dios en Cristo a favor de su pueblo, es el calzado que Dios diseñó para que su pueblo avanzara hacia su gloria eterna. El Evangelio de la paz es el calzado. El Evangelio es la gran noticia que fortalece nuestra voluntad en medio de este campo de batalla. O sea, ver lo importante de llevar el calzado. O sea, conocer del Evangelio y predicarlo, primeramente con nuestro ejemplo, fortalece nuestra voluntad, pues, de seguir batallando en este mundo caído. Entonces es importante calzarnos con el apresto del Evangelio, Efesios 6:15, que ya lo leímos anteriormente. Calzarnos con el apresto del Evangelio. Apresto significa estar preparado y alistado.
O sea, nosotros siempre debemos estar calzados, estar preparados, siempre listos para ir a la batalla. Entendiendo que esto es espiritual y que el ámbito espiritual trabaja 24/7 los 365 días del año. Ellos no duermen porque hasta cuando uno está dormido están ellos atacando. Entonces, no es que ellos acechando. Entonces uno tiene que andar todo el tiempo calzado. O sea, porque estamos librando una batalla las 24 horas del día, los 7 días, los 365 días. Sin embargo, nuestro cuerpo se cansa. O sea, claro, hablando en términos naturales, el ser humano requiere de su descanso nocturno, a excepción de las personas que tienen empleos nocturnos. Pero normalmente, hablando en el estado normal o natural del ser humano, en las noches es que tiende a reposar su cuerpo de toda la jornada del día. Pero mientras uno está reposando o descansando, el enemigo no, está maquinando o está acechando, como tú dijiste. Ahora, sin embargo, la palabra de Dios te dice velad y orar, o sea, que vigilemos durante la noche, estemos en oración. Suena difícil, pero yo un tiempo lo practiqué y dormía muy pocas horas durante el día, durante varios días, durante semanas, durante meses. Eran pocas las horas que yo dormía, porque me mantenía activo por medio de la oración, porque el Espíritu Santo te da esa fuerza. Pero dice la palabra, creo que es un salmo, no recuerdo en este momento, que no descansa o no duerme el que me cuida, haciendo referencia del Dios Todopoderoso. Es la confianza que podemos llegar a tener cuando nosotros nos vence el sueño o el cansancio y entramos en reposo al cuerpo. Tenemos que tener esa plena confianza, pero para ello hay que estar bien con el Señor, guardando sus mandamientos, haciendo lo que le agrada, todas esas cosas, pues amando al Señor. Sí, pero por eso decía que en el plano espiritual, que ciertamente llega un momento en que el cuerpo se cansa y se agota y necesita descansar, pero si el Señor te despierta, o el Espíritu Santo, o sea, te despierta a través del Espíritu Santo, a través de un sueño o algo que te inquieta, o sea, tú estás listo, preparado, o sea, para ponerte de rodillas y orar, o alabar o lo que sea que el Espíritu Santo te esté pidiendo en ese momento. A diferencia de una persona que no está consciente de lo que se mueve a nivel espiritual, y hay un sueño más, me quedo durmiendo, o una inquietud más y sigo durmiendo. O sea, es a lo que me refiero en estar preparados y alistados, porque los soldados cuando están en batalla, están en guerra, duermen, pero, o sea, duermen ahí y cualquier movimiento están prestos, como decimos aquí, con ojos cerrados y no abiertos. Así entendiendo pues que estamos en una constante batalla con el enemigo y que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino, lo vimos en la primera parte de esta serie, es contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. O sea, no juega carrito el enemigo. Entonces, el Evangelio de la Paz se refiere a las buenas nuevas de que los creyentes están en paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener calzados los pies con el Evangelio de la Paz es estar firmes, creyendo y teniendo plena confianza en que Dios nos ama. Y porque nos ama, nos cuida y nos protege en todo momento. Ahora vamos a ver 4 características del Evangelio de la Paz. Allí vamos a ubicar Isaías 61:1, Gálatas 6:16, Salmos 51:12 al 13 y Juan 14:27. El consuelo como primera característica, yo más que característica, yo diría que estas son bondades o beneficios del Evangelio, dentro de muchísimas más, pero quise tomar solo 4. El consuelo del Evangelio se derrama en el corazón del creyente. Cuando predicamos el Evangelio de la Paz, recibimos consuelo. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vencer a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Como segunda bondad o característica, la paz del Evangelio se da a los siervos obedientes. Gálatas 6:16. Y luego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que andan conforme a esta regla, a los mandamientos de Dios, paz y misericordia. O sea, la paz del Evangelio se da a los siervos obedientes, a los que andan conforme a los mandamientos y las reglas Cuando de Dios. dice y al Israel de Dios, quiere decir y al pueblo de Al Dios. pueblo de Dios, exacto, al pueblo de Dios. La paz del Evangelio fortalece y restaura al cristiano. Salmo 51, 12 y 13. 51. 12 y 13. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Restaura y fortalece el Evangelio de la paz. La paz del Evangelio consuela el alma. Juan 14, 27. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe con nuestro corazón ni tenga miedo, porque Jesús nos ha dejado de su paz. Fíjense, ahora vamos a ubicarnos en Hechos 10. En el libro del Hechos de los Apóstoles hay un ejemplo bien interesante con respecto a una forma de predicar el Evangelio, que es cuando Pedro y Cornelio tienen un encuentro. No sé si han leído esta historia o este testimonio de Pedro y Cornelio, que es cuando Pedro está, creo que en la región de Cesarea, y tiene una visión de unos animales que bajan por un manto blanco, o sea, una sábana, y entonces una sábana, y hay un cerdo, hay varios, y Dios le dice, come, mata y come. Acá él le baja. Ajá. Le baja a Cornelio un manto con... No, a Pedro. A Pedro, un manto con reptiles, A todos los animales sí. que no se podían comer. Ajá, y él le dijo que no comía algo común. Exacto, que no comía algo común, y Dios le Ajá. dijo, no llames común a lo que A yo lo que he, yo he. y le envía, Exacto. o sea, le asigna que vaya a predicarle a Pedro y a Cornelio, perdón, y a su familia. Ujú. Entonces dice, él empieza a hablar, o sea, lo manda a Cornelio a buscar, porque Cornelio también lo visita un ángel, le dice, manda a buscar a este hombre Pedro que está en tal región. Y entonces Cornelio envía a uno de sus sirvientes a buscarlo, ellos duermen ahí con él, y en la mañana emprenden el viaje hacia la casa de Cornelio y su familia. Entonces cuando se encuentran, Cornelio más o menos le cuenta qué fue lo que pasó, que lo visitó un ángel y le dijo, y bueno, allí empieza en el 33, Cornelio le dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio reunió a su familia, sus sirvientes y a todo el que quiso venir allí en su casa para escuchar lo que Dios había mandado decir por medio de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque Cornelio era gentil, era un gentil, y pues Era un soldado romano. era un soldado, y aparte era un soldado romano, o sea, imagínense ustedes eso. Entonces Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Ahí empieza la predicación de Pedro. Que a veces nosotros recibimos de parte del Señor un mandato, al igual que Pedro,
bien sea por una visión, un sueño de predicarle a alguien, y entonces en la mente nos armamos aquel drama de que nosotros no sabemos hablar, de que nos vamos a poner nerviosos, y esta predicación fue cortita y poderosa. Ya ustedes van a ver. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, o sea, a sus apóstoles, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, lo que leímos iniciando la clase en Isaías 40. Ya Isaías estaba profetizando la venida de Jesucristo. Que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa fue la predicación de Pedro. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablasen en lengua y que magnificaban a Dios. Allí Pedro habló de lo que sucedió con Jesús, o sea, en resumidas, pero el poder de Dios estaba en él. Y fíjense que él predicando algo, o sea, predicando, la gente recibió el Espíritu Santo, y entonces es una manera de predicar, de colocarnos en el calzado y estar preparados y dispuestos a predicar el Evangelio de la paz. Pero para hacer eso, como les decía, a veces el Señor nos da un mandato de ir a predicar o de darle una palabra a una persona, bien sea de exhortación, de consuelo o de buenas nuevas, y nos entra el temor. Entonces, para predicar el Evangelio de la paz o para calzarnos de ese Evangelio, se necesita valentía. Dice Apocalipsis 21:8 que los cobardes no entran al reino de los cielos. Fíjense, lean allí el primero que lo consiga. Pero los cobardes e incrédulos. ¿Quién lo tiene? Porque yo creo que iba a pelear. Dígalo, pues. Dígalo. Romanos 1:16 y 2 de Timoteo 1:7. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense que lo que encabeza allí, esta lista de personas que quedan fuera del reino, ¿qué lo encabeza? Los cobardes. Y los incrédulos, ahí pegadito. Porque la cobardía muchas veces va pegada de la incredulidad. Entonces dice, y en el 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué venciere? El miedo, el temor. Que si Dios nos asigna una tarea, ir hacia adelante sin temor. Entonces, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Miren ese premio. Pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la lista le encabeza a los cobardes. Entonces, los cobardes no entran al reino del cielo y los cobardes no se llenan tanto de miedo que no predican el evangelio. Entonces, debemos, si queremos ser hijos de Dios, vencer el miedo y caminar hacia adelante. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque si somos hijos de Dios y los cobardes no entran al reino, entonces no debemos tener cobardía, pues debemos ser valientes. Entonces, para estar aprestos, preparados y alistados a calzarnos el evangelio de la paz, debemos ser valientes, esforzados y valientes. No sé si quiere alguien agregar algo para ya concluir. ¿Sí? Fíjate, en lo que leímos de el libro de Hechos de Pedro y Cornelio, en el 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. En 2 de Timoteo, acabamos de leer, dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y Pablo dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjate que en todo poder, porque Dios es poder. Y Dios, en lo que arrancó este año, Dios me viene ministrando acerca de esa palabra, poder. Y es lo que más anunciaba, escribía yo en las palabras que Él me daba para compartir y en las redes. Poder, todo tenía que ver con poder. Que en un momento yo me di cuenta y yo, bueno, o sea, todo lo que he escrito ha sido referente a la palabra poder. Y era lo que el Señor me estaba ministrando. Pero, fíjense, yo una vez leí un libro sobre una demonóloga puertorriqueña que era psicóloga cristiana y Dios la usaba a ella para hacer liberaciones. Y Dios le dio la oportunidad, le dio la autoridad de poder entablar conversaciones con los demonios antes de ser echados fuera de los cuerpos. Y ellos le revelaron grandes verdades. Entre esas cosas, una de las que él, recuerdo que tuvo una conversación, porque no eran, o sea, ahí se escribe suave, pero ella decía que las conversaciones no eran gratas porque ellos blasfemaban contra ella. O sea, antes de ellos soltarle la verdad, le decían groserías y maldiciones y blasfemaban. Antes de ellos soltar la verdad, porque iba contra su naturaleza. Tener que soltar o revelarle una verdad a ella, porque sabía que al ella obtener estas verdades, ella obtendría más autoridad y poder sobre ellos. Y más aún si ella lo regaba. Entonces, recuerdo que uno de esos encontronazos, de esas conversaciones que tuvo, el demonio le decía molesto, le hablaba sobre la armadura de Dios. Y él le hacía mención sobre el calzado. A mí eso me llamó mucho la atención y me incautó muchísimo eso, porque él le dice: ustedes no saben, no entienden lo que es eso. El calzado no es un simple zapato, que es lo que tú hablabas al principio. Él dice: el calzado del apresto del evangelio es ir por el mundo a predicar, a sanar a los enfermos. Él le dice: el calzado del apresto del evangelio es ir por el mundo y hacer lo que dice Lucas 4:18, que es lo que leímos en Isaías 61, 1, 2, 3 y 4. Ahí él dice: echar fuera demonios, sanar a los enfermos, libertar al cautivo, predicar la palabra, el año agradable del Señor. Ese es
el verdadero calzado. Y fíjense que El Jesucristo, Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Bendito sea el Señor. Sí. Siento su presencia en este momento porque esto es revelador, esto es poderoso para el que Dios le da la luz y él tenga el entendimiento abierto. Porque fíjense, cuando tú recibes esta revelación, tú adquieres autoridad inmediatamente cuando tú te haces de ella. ¿Qué sucede? Él le decía esto a ella, que las personas, ese era el evangelio, el calzado, y tú te das cuenta que en Juan, creo que es Juan 16, cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos, cuando él llega a Pedro, él le dice, no, tú me lavas a mí no me hagas eso, tú eres el Señor. Y él le dice, si no haces esto, no tendrás parte conmigo. Ahorita no lo entiendes, pero luego lo entenderás. Entonces él le dice, no, entonces lávame completo. No, porque ustedes están limpios, solo los pies. Porque el que está limpio, solo los pies son los que deben ser lavados. ¿Por qué? Porque deben ser lavados cada cierto tiempo tus pies, porque es una renovación de tu autoridad y de tu ministerio. Es una renovación de la predicación del evangelio, de tu evangelización. Ahí tú renuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque eso es para el que ha recorrido y ha predicado y ha hecho la labor, ha sanado enfermos. Y es como tú decías a un principio, te ponen a predicarle a alguien y te da temor, pavor y todo. Y Dios es el que habla. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes van a ser perseguidos y van a ser apresados y van a ser encerrados en sinagogas. No teman de lo que dirán, no piensen qué dirán o qué hacer, porque el Espíritu Santo les dirá qué decir y qué hacer en ese momento. Es Él el que va a actuar. De hecho, Pedro ahí, y yo recuerdo mucho al principio, Dios me usaba mucho así, y yo no sabía mucho, pero el Señor me decía, ve a tal sitio, y yo iba a tal sitio, pero Él no me decía qué iba a hacer. Y es lo que le pasó aquí a Pedro. Él simplemente le mostró un lienzo, pero era para romper una estructura mental que él tenía, para destruir una fortaleza que había en su corazón, que era el prejuicio. Por eso él hizo esa revelación, él le mostró esa visión, pero el que no tiene ese prejuicio, no tiene esa fortaleza, Dios no se lo hace. Pero luego Dios le dice, no llame mundo lo que yo he sido santificado, ve con la gente. Y a él lo vinieron, lo llamaron y él se fue. Pero Dios no le dijo qué iba a hacer, sino cuando él llegó y él le dice, aquí estoy, ¿qué quieren que haga? Bueno, el Señor te mandó a llamar, háblanos lo que tiene Dios para nosotros, por algo te mandó a traer. Y él inmediatamente predicarle el evangelio, el año agradable. Y ahí viene y le revela todo, y es por eso que son bautizados inmediatamente. Pedro no tuvo que hacer nada, ni siquiera bautizarlo, ni nada, porque ya era algo que Dios ya había dispuesto en los corazones de ellos, y ellos habían aceptado. Era algo que les correspondía ya, solamente necesitaba llevar el sello de un apostolado. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos manda, nos dice, ve a tal sitio, habla con tal persona, y no necesitamos saber qué vamos a hacer sino hasta el momento, porque el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Él te dirá qué hacer y te pondrá a hacer. Por eso dice el Señor, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Por eso es que dice el calzado del apresto, tenemos que estar listos. Lo que tú mencionabas, cuando uno oraba y inmediatamente el Espíritu se levanta, brinca y salta para orar. Debemos estar listos, porque esa es la vida de un soldado del Señor, o un soldado, hablando en lo natural. Él puede estar en su día de reposo, pero apenas lo llama su superior, él tiene que presentarse, tiene que estar listo, preparado. Así él esté en una parrillada y esté pasándola bien con sus hijos, su mamá o su esposa, su familia, lo llaman, él tiene que inmediatamente. Así es lo que quiere Dios de nosotros, y que ese calzado esté bien puesto. Así tú estés durmiendo, descansando, pasándola bien. Si el Señor te dice, ve, anda. Él lo que necesita es eso. Poderosa enseñanza.
Poderosa palabra. Entonces, la mejor forma de levantarse contra el diablo es tener el entendimiento más claro posible acerca de lo que significa el Evangelio y experimentar la paz del Evangelio que sobrepasa todo entendimiento a través de la sangre de Cristo. Entonces, un implemento importantísimo, porque se vería extraño que nos calzara, o sea, que nos vistiéramos con toda la armadura y anduviésemos descalzos. O sea, es tan importante, a lo mejor se ve insignificante como el cinto, el cinturón, y vimos la clase anterior la importancia del cinto, el por qué, porque del cinto van sujetos todas las demás implementos de la armadura, y del calzado es el que nos permite atravesar esos largos recorridos de batalla. Permíteme agregar algo, y pido disculpas a los oyentes, porque hago mucha mención acerca, y lo voy a hacer en este momento otra vez, acerca de la serie de Simón Bolívar. Porque en la historia de Venezuela, cuando nosotros leemos, estamos estudiando, a nosotros nos hablan sobre los valientes lanceros de Bolívar, los lanceros del llano. Y nosotros viendo allí, cuando Bolívar los toma en el llano, después que ellos vencen las batallas y les dice, vamos ahora hasta la frontera, pero vamos a pasar por el páramo de Pisba. Los lanceros no estaban preparados para eso, no tenían vestimenta. Ellos andaban, muchos de ellos descalzos, incluso los negros andaban descalzos, no tenían calzado, pero anduvieron por todo el recorrido que hizo Bolívar y la mayoría de ellos sin caballos, a pies. Y ellos tuvieron que pasar por pantanos cuando atravesaron el llano en pleno invierno. Y aparte no tenían, o sea, sino sin camisas y con pantalón nada más. Con bermudas. Entonces imagínate estar en el clima sin cobertura de tu cuerpo. O sea, todo lo que ellos tuvieron que atravesar. Y ellos estaban listos para ir a pelear por lo suyo, por la libertad, por las tierras. Y ellos sabían que aunque murieran, no iban a gozar de los beneficios. Pero ellos preferían estar así antes que seguir esclavizados como ellos vivían, bajo la pobreza. Entonces, cuanto más, como tú explicabas al principio del calzado, cuando no tenían un buen calzado, las trampas que habían en el piso para debilitar a las tropas. Entonces, lo importante de estar bien revestido de la armadura del Señor. Claro, en aquel entonces es lo grande o la hazaña que hizo Dios por medio de Simón Bolívar, de libertar una nación con un pueblo, con un ejército mixto de esclavos negros, de lanceros llaneros que no tenían sino alpargatas o descalzos, sin camisa, algunos soldados, unos preparados, otros menos preparados y otros ni siquiera sin preparación. Y es que Dios usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Hay una ilustración allí en esa serie que uno de los soldados cae muerto por cansancio, por hambre, y una de las mujeres que iba en el grupo le quitó las botas y se las dio a Bolívar y le dijo, toma, esto le va a ser de más utilidad a uno que esté vivo que a él que está aquí. Y de hecho hicieron, yo me imagino, yo no sé si eso pasó así realmente en la historia, pero es una ilustración bien importante porque ella se puso con un zapatero a repararle las botas a los que la tenían dañada. De hecho, a uno le puso un tacón porque caminaba, o sea, que es importante, que era cojo, exacto, y a los que tenían alpargatas se los cambió por botas. O sea, es importante el calzado, pues, porque a la parte donde iban, o sea, el camino era más peligroso. O sea, las circunstancias del exacto, iban a ser más peligrosos y iban a sufrir más daños en los pies, pues, iban a perder más. Y en ese tiempo los recorridos eran largos porque eran a pies y no habían caminos hechos. Los caminos reales eran pocos y también eran largos, pero ellos comiendo caminos tenían que irse por sitios no aptos, pero ahí es donde está lo que se quiere, lo que estamos hablando, pues el tener la disposición, tener la valentía y las ganas de ser libre y de ayudar a otros a ser libres, que es lo que pide el Señor en el Evangelio. Libertad a los cautivos, a los oprimidos por el enemigo. Y la opresión es pobreza, es hambre, es enfermedades, es tristeza.
es abandono, es rechazo. Todo eso son opresiones demoníacas, o sea, opresiones del mal que caen sobre la persona y la persona no saben, como dijiste tú en la primera enseñanza, las luchas contra huestes espirituales de maldad y todo eso estamos hablando de espíritus o demonios y no con personas. Cuando una persona está sufriendo de hambre o de una enfermedad, no es otro que le está golpeando, y eso no se ve, es un espíritu que está sobre esa persona. O cuando andan siempre cabizbajos, que no se le dan los negocios, son espíritus que están atacando allí. O que todos tus aparatos se te dañan y no encuentras, o sea, los reparas y se dañan y cada vez se dañan más. O sea, todo eso son cosas espirituales. Y tienes que asirte de las armaduras del Señor, de las herramientas que Él te da, de la fe, y apoderarte de ese evangelio poderoso que es del Señor. El poder de Dios está en el evangelio, pero el poder de Dios es en uno, sobre uno. O sea, prácticamente el evangelio somos portadores de ellos, somos portadores de poder. Como decía Pablo en 2 Corintios 5, como si rogásemos por Dios. Exacto. O sea, nosotros somos embajadores, representantes de Dios acá en la tierra. Porque dice, en lo que leímos, en uno de los versículos que leímos, que el evangelio es poder del Señor, pero sobre el que cree. O sea, que si tú no crees, mira, tú puedes tener todo el poder y la autoridad que Dios te haya dado, pero si tú vas a actuar sobre una persona incrédula, no va a funcionar. Porque la persona no está dando permiso de que ese poder o que el reino de Dios sea sobre la vida de esa persona. Estamos hablando de cuestiones legales. Y ahí donde el Señor necesita que la persona crea, acceda y permita a Dios trabajar sobre su vida. Mira, esta enseñanza es para que pique y se extiende. Es poderosa, muy poderosa. Bueno, ya finalizamos el día de hoy. Esperamos que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas, como lo ha sido para la nuestra, y nos vemos en una próxima oportunidad.